En este tono hablan las FARC desde los campamentos donde hacen su tránsito a la vida civil. De nosotros tenemos toda nuestra voluntad, todos nuestros deseos y ganas para continuar en el proceso, ¿sí? Hasta donde se pueda. Porque si el gobierno nos va a incumplir, pues no nos deja otra opción, sino que ya no son las mismas armas, serán otras. Nos tocará echarle mano otra vez, porque no nos deja otra opción. Las dificultades logísticas en la adecuación de las zonas veredales transitorias han provocado roces entre el gobierno y la guerrilla. Que hay una pared de llamado superbord, que hayan paredes dobles, que haya unas facilidades, digamos, que no corresponden a un campamento transitorio, espacios para audiovisuales, gimnasios, en fin, unas cosas realmente desbordadas que les hemos dicho, señores, eso no fue lo que se acordó. Estaba pactado en La Habana es que los guerrilleros no podían estar anquilosados en un aula sentados todo el día, que debía haber escenarios de recreación, una cancha de fútbol, que eso pasa una catapila, hace una explanada y pone 3 palos en cada lado y hay una cancha. Eso ya cuando uno habla de polideportivos, haciendo las veces de una construcción para una olimpiada, eso ya es la guerra sucia mediática, que es con lo que tenemos que acabar. Un equipo periodístico del programa La Noche logró ingresar a 2 de los territorios de normalización para constatar los avances en su adecuación y los inconvenientes y retrasos en la primera etapa del proceso de dejación de armas de las FARC. Entonces nosotros en este momento lo que queremos es hacer política, pero vamos a ver si el gobierno nos cumple, que en el momento nos está incumpliendo. Mire, ustedes pueden ver la infraestructura que hay. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la primera entrega de los informes especiales preparados en terreno por nuestro periodista Óscar Ramírez desde zonas veredales del departamento de Cauca, región del suroccidente colombiano, con histórica presencia de las FARC. Además, las reacciones a las polémicas declaraciones que entregó en exclusiva para La Noche, alias Jesús Santrich, en las que aseguró, entre otras cosas, que el retraso en la adecuación de los campamentos provoca en las filas de la guerrilla pérdida de credibilidad frente al cumplimiento de los compromisos del gobierno nacional. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el recorrido que un equipo periodístico del programa La Noche de NTN 24 realizó en 2 de las denominadas zonas veredales transitorias de normalización, sitios que fueron creados por el gobierno de Colombia para que las FARC inicie su proceso de reinserción a la sociedad y cumpla con la dejación de armas pactada en el acuerdo de paz. La noticia, el periodista del programa La Noche, Óscar Ramírez, logró ingresar a las zonas campamentarias ubicadas en áreas rurales de los municipios de Buenos Aires y Miranda. En estas localidades del departamento del Cauca, dicho sea de paso, una de las regiones con presencia histórica de las FARC, nuestro enviado especial Óscar Ramírez pudo constatar cómo se preparan las filas de la guerrilla para dar el paso hacia la vida civil. También indagamos cuáles han sido los obstáculos logísticos en la adecuación de las zonas y por qué persiste en muchos de sus miembros la desconfianza frente a los compromisos del gobierno. El punto clave de esta noticia, 6.900 hombres de las FARC están agrupados en 26 zonas veredales transitorias. Hoy se cumplen 106 días desde que entraron en funcionamiento y pese a los retrasos por dificultades logísticas en su adecuación, el gobierno mantiene en firme el plazo de 180 días para que culmine el proceso de dejación de armas. En las últimas horas, el ministro de Defensa y el presidente Juan Manuel Santos revelaron que ya existe un preinventario de 14.000 armas de las FARC, de las cuales cerca de 11.000 son fusiles. La ONU, por su parte, en las últimas horas reveló que 140 de estas armas ya fueron entregadas por parte de las FARC. Colombia tiene 1.123 municipios a lo largo y ancho de su territorio y las FARC han estado presentes en 281 de ellos en los últimos 15 años. Miranda, ubicado en el departamento del Cauca, es una de estas poblaciones, y quienes han vivido durante varias décadas en esta zona tienen en su memoria una huella indeleble de su presencia. Vivíamos con mucho temor,
mucho temor a que a cualquier momento un cilindro de que esa gente lanzara, fuéramos cogidos por esa parte. Por años, este municipio fue escogido como una población para la guerra, pero ahora es un municipio elegido para la paz. Ojalá Dios quiera que cambie el 100% de la vida de todos, de todo y de todos, en paz, que sería una gran cosa. A una hora de su casco urbano está ubicada una de las 26 zonas veredales de las FARC, la de Monterredondo, en lo alto de la montaña, donde por más de 10 años ha permanecido el Frente Sexto de las FARC. Para llegar a este lugar es necesario recorrer trochas empedradas difíciles de transitar si no es arriba de una camioneta 4x4. En un primer tramo nos encontramos con la misión de seguridad integrada por la policía y el ejército colombiano, ubicados a 1 kilómetro antes del inicio de la zona veredal. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, teniente. ¿Cómo va? Teniente Marín. Somos tropas de la Brigada Mol 17. ¿Hacia dónde se dirigen? Y teniente, vamos hacia el Ceral. ¿Hacia el Ceral? Sí, señor. ¿Ustedes son? De RCN Televisión, programa La Noche. Ok, listo, ya están autorizados. Ok. ¿Sí? Teniente, bueno, muy amable. Gracias, bueno, teniente. Bueno, muy listo, por favor. hasta luego. Okay, gracias. Es una vía por donde circulan miembros de la comisión verificadora, campesinos e indígenas de la zona. Una vía donde es frecuente ver amplios cultivos de hoja de coca de lado y lado de la montaña. Más adelante están instalados los campamentos de quienes integran la misión de verificación. Allí en Monterredondo la comunidad indígena nos da la bienvenida casi que advirtiéndonos al mismo tiempo que son la autoridad. Llegamos hasta el campamento de la Organización de Naciones Unidas, que es el organismo internacional que hace parte del mecanismo tripartita de monitoreo de las zonas veredales y de los campamentos de las FARC, que están ubicados a escasos 500 metros de este lugar. Unos metros más adelante se comienzan a observar hombres y mujeres que mezclan pantalones camuflados con camisetas convencionales. Se sientan en las tiendas del lugar como si hubieran estado ahí siempre. Algunos juegan fútbol, hablan, comen y ríen. Otros simplemente observan los trabajos que se adelantan en las zonas veredales, a las que tuvieron que haberse movilizado desde hace más de 3 meses. Luego de 4 horas de camino por un terreno totalmente destapado, llegamos hasta este punto. Es aquí donde finaliza la zona veredal, pero también donde inicia la zona campamentaria. Es hasta aquí donde puede llegar la población civil. De estos más de 600 guerrilleros, muchos aún duermen en medio de la manigua, con sus fusiles y machetes al cinto, esperando por la construcción de los campamentos. Hasta allí logramos ingresar. Para estos guerrilleros no deja de ser extraño permanecer en un solo lugar. Se habían acostumbrado a vivir como nómadas. Pues nos tocaba aplicar la guerra de guerrillas móviles. Donde amanecíamos no anochecíamos, donde anochecíamos no amanecíamos. Eso es lo que nos ayudó a estar vivos todavía. En medio de sus improvisados cambuches, poco hablan de la dejación de armas, en lo que según el cronograma ya tenían que haber entregado al menos el primer 30% de su arsenal. Por ahora conversan de su futuro inmediato, de su expectativa frente al reintegro a la vida civil. Lo que me espero encontrar pues es con un ambiente de pronto de más esperanza en las comunidades. Porque en los tiempos de guerra las comunidades, prácticamente por acá donde se dio más el conflicto, vivían atemorizadas por lo que fue la guerra, el conflicto armado, ¿cierto? Entonces yo creo que ahora al volver uno a las regiones, al volver uno a la zona donde uno es, ahí tiene que haber como ese ambiente de calma, porque no podemos decir paz porque la paz tiene otro significado, entonces podemos ver que hay un ambiente más de calma. Entonces lo que me espero encontrar es con eso, o sea, la gente de pronto ya haciendo sus actividades diarias más tranquilamente, no como en aquellos tiempos. Hablan de la forma en la que quieren aportar a la sociedad e incluso de las capacitaciones que están recibiendo por parte del gobierno nacional. Es algo muy bueno para nosotros porque nosotros toda la vida hemos estado en las montañas y estar en este momento en medio de la población, estar viendo y poder ver a nuestra familia, pues es algo muy llamativo, muy atractivo, porque es algo que a nosotros
casi nunca se nos daba esa oportunidad. Pero también hablan de demoras y retrasos en las zonas veredales transitorias de normalización, un tema que para el gobierno es producto de lo que llamó inusuales exigencias de las FARC y que para las FARC es desidia del gobierno. Este es el Parque Central de Miranda, Cauca, ubicado en el occidente de Colombia. Aquí, donde cientos de personas fueron testigos durante décadas de tomas guerrilleras, masacres y algunos hostigamientos por parte de la guerrilla de las FARC. Hoy en día dicen sentirse tranquilos y en paz, pero temen que más adelante, cuando termine el proceso de dejación de armas, vuelva la violencia porque proliferen las bandas criminales. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche, a propósito de este informe que ha revelado la ONU, en el que asegura que las FARC han entregado hasta ahora 140 armas de un inventario que, según el gobierno, que también lo publicó en las últimas horas, es de 14.000. ¿Cuál es su opinión sobre la forma como avanza ese proceso de dejación de armas? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Aparecen allí, en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, está Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y profesor asociado de Economía en la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por tenerme con ustedes. A usted por estar con nosotros. También quiero saludar a dos congresistas. Desde ángulos de opinión diferentes, van a estar analizando la forma como en este momento avanza ese proceso de dejación de armas a propósito de estos informes que ha realizado nuestro periodista Óscar Ramírez en dos zonas veredales. Saludo primero a Lirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo para ti, para todos los televidentes, también para el profesor Restrepo. Y está con nosotros en Bogotá también Ever Bustamante, senador por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Saludo cordial a los panelistas y a todos los televidentes de La Noche. Yo los invito a que analicemos un primer punto y tiene que ver también con ese estado de ánimo que se percibe al interior de las FARC en este momento, en esas zonas veredales, donde hay un número cercano a 6.900 guerrilleros ya concentrados en estos lugares. Voy a comenzar con el profesor Jorge Restrepo. En este momento se conoce la noticia, según la ONU, asegura que son 140 el número de armas que han sido entregadas por las FARC, de 14.000, que según el gobierno también lo dijo en las últimas horas, es el número de armas que tiene las FARC, según un inventario que ha publicado el gobierno nacional hace pocos minutos. Profesor Jorge Restrepo, según estas cifras, a su juicio, ¿el proceso de dejación de armas va bien o va mal? Pues yo creo que va retrasado, pero va bien. Es decir, hay que tener en cuenta que se movieron todos estos miles de armas junto con los miles de hombres hacia las zonas de normalización sin ningún incidente y en una demostración clara y contundente no solamente de la voluntad de las FARC de hacer dejación de esas armas y de ponerlas fuera de su uso, sino también una demostración, de nuevo, clara y contundente por parte de la fuerza pública en términos de cumplir con los acuerdos que ha alcanzado el gobierno nacional con esa guerrilla. Ha habido, sin lugar a dudas, retrasos, se han perdido algunas metas volantes, como yo las llamo, como por ejemplo haber completado con mayor anterioridad ese inventario, ese registro de armas para que se hubieran podido inventariar, y estamos también, hay que decirlo, retrasados en términos de la dejación de las armas. Estamos a muy pocos días de que se tenga que haber cumplido el 30% de la entrega de esas armas. Sin embargo, insisto, esto no quiere decir que haya habido un incumplimiento. Estamos demorados. Profesor Restrepo, ¿y cómo cree usted que el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, inclusive el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter lo publicó, cómo cree usted que se construyó ese inventario de 14.000 armas? Que me parece que es una cifra que hasta este momento es la primera vez que el gobierno se aventura a emitir una cifra, un número de armas que puede tener las FARC en este momento en esas zonas veredales.
En lo que yo leí, que fue la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa que firmaba allí como Luis Carlos Villegas, mencionaba que esta era una cifra que le había dado el general Flores, el comandante del Comando de Transición de las Fuerzas Militares, y que a partir de ello él mencionaba que ya había un inventario. Creo que muchos nos confundimos al pensar que este era un inventario, el inventario que de acuerdo con los acuerdos, con el acuerdo final para la terminación del conflicto, tiene que hacer la misión de las Naciones Unidas en Colombia. Parece ser que se trata de un estimativo, de un inventario que le entregó el general Flores, que no sé cómo lo habrá hecho, a las fuerzas militares. Pero de cualquiera que sea la manera en la que lo ha hecho, esta es una cifra que ya quedó, digámoslo así, escrita en la cuenta del Ministerio de Defensa y también en la cuenta de Twitter del presidente de la República. De manera que yo creo que tal vez lo que estaba haciendo el Ministerio y el presidente era poniéndole un techo al número de armas que tiene que entregar las FARC. Me parece que ese techo, Jefferson, es un techo razonable. Hoy en día las FARC tienen 7.000 hombres combatientes en las zonas de normalización, pero hay que recordar que las FARC llegaron a tener, según estimativos del propio Ministerio de Defensa, por allá en el año 2002, cuando estuvo peor el conflicto en Colombia, entre 18.000 y 20.000 hombres, cada uno de ellos necesitaba un fusil, de manera que hablar de 11.000 fusiles, 14.000 armas, me parece que es incluso una cifra bastante conservadora, pero razonable, muy superior a las 7.000 que en algún momento afirmó que iban a entregar el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.